En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Continuamos estudiando las bienaventuranzas. Hoy vamos a estudiar las últimas dos bienaventuranzas que son relacionadas entre sí. Estas bienaventuranzas se encuentran en el versículo 10 y 11 de Mateo 5. El tema general de estas enseñanzas es las enseñanzas del reino de Dios, o sea, las enseñanzas del Sermón del Monte. Cristo en el verso 10 pronuncia la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hablábamos que estas bienaventuranzas también revelan el carácter, las características y la forma de vida del ciudadano que entra en el ámbito del gobierno divino. De los ciudadanos que entran al reino de Dios porque ellos han nacido otra vez por la fe en la persona de Jesucristo. Cristo dice que nosotros miraremos el reino y entraremos en el reino. Mirar significa comprender. Comprendemos cómo es que se vive en el reino de Dios. Comprendemos y también experimentamos el reino porque estamos viviendo en el reino de Dios. Es cierto que nosotros nos sometemos a leyes humanas, pero por encima de las leyes humanas están las leyes perfectas de Dios, los mandamientos, los principios de vida que no deben de ser jamás quebrantados y jamás deben de ser supeditados a las leyes imperfectas de los seres humanos. Siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí el Señor dice que bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Algo así como podríamos parafrasear, bienaventurados los cristianos, los ciudadanos del cielo, los cristianos, que padecen persecución por causa de la justicia. Siempre, cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, los profetas que anunciaban los mandamientos de Dios y exigían a los reyes de Israel que se sujetaran a los mandamientos de Dios, que se arrepintieran, cuando denunciaban las injusticias de los gobernantes, ellos eran perseguidos, eran metidos a la cárcel, eran torturados y muchos de ellos eran matados. Y Jesús les habla también a los cristianos, a nosotros. Habla al pueblo de Israel que iba a entrar al reino creyendo en su Mesías. Y les dice, bienaventurados, cuando a causa de que ustedes están a favor de la justicia,
A causa de que ustedes practiquen la justicia, a causa de que ustedes permanecen firmes en medio de un gobierno o una generación o cultura injusta y sean perseguidos, ustedes serán bienaventurados. La iglesia debe de ser una iglesia profética en el sentido de que nosotros anunciamos la justicia divina. Y cuando anunciamos la justicia divina estamos hablando de un rey que gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Jesucristo se presenta en este mundo como el soberano de los reyes de la tierra. Él está hablando que Él es rey de todos los gobernantes del mundo. Y nosotros somos sus súbditos, sus heraldos, sus profetas. Y cuando Dios quiere amonestar, cuando Dios quiere hablar a estos reyes y reinas injustos, estos gobernantes injustos, Dios usa a su iglesia, porque la iglesia representa la voz profética de Dios. Y cuando ha sucedido esto en muchas culturas, en muchos países y gobiernos despóticos, muchos cristianos han sido perseguidos, metidos a la cárcel, despojados de sus bienes, torturados y muchos han sido matados. Y en estas situaciones de extrema persecución y extrema injusticia a los cuales han sido sometidos los ciudadanos del reino, nosotros los cristianos, el Señor nos dice, bienaventurados los que padecen a causa de la justicia, porque de nosotros es el reino de los cielos. Ya estamos en el reino, pero siempre hay una promesa escatológica donde se habla que el Rey de Reyes va a establecer un reino de justicia sobre la faz de la tierra y ahí estaremos nosotros con ese Rey. En el libro de Apocalipsis se dice que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. En el verso 11 también el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí también el Señor extiende la bienaventuranza a aquellos que por la causa de Cristo, por la persona misma de Cristo y su causa, la predicación del Evangelio y su establecimiento o proclamación de sus leyes justas, nosotros somos perseguidos, somos vituperados y la gente trata de denigrarnos, hablan mal de nosotros, mintiendo. Así que somos bienaventurados cuando la gente miente, cuando la gente quiere destruir nuestra reputación, nuestra buena fama, nuestra justicia en Cristo. Entonces el Señor dice, no se aflijan, sepan ustedes que son bienaventurados. Sepan ustedes que el galardón será grande, grandísimo en el reino de los cielos. Porque ustedes serán semejantes y participarán del privilegio que participaron los profetas del Antiguo Testamento, que también fueron denigrados, perseguidos, rechazados. Cristo mismo dijo que si a él lo habían vituperado,
lo habían perseguido y lo habían aborrecido, así también nosotros seremos aborrecidos. Cristo dijo que el mundo ama lo suyo y que por esa razón, siendo nosotros ciudadanos del reino de los cielos, no siendo del mundo, sino perteneciendo a Dios, nosotros también seremos objeto de un odio, de un rechazo inhumano e irracional. Hay una tendencia a repudiar a los cristianos, principalmente a aquellos cristianos que practican la justicia, que quieren vivir una vida piadosa. Así dijo Pablo: todo aquel cristiano que quiere vivir una vida piadosa padecerá persecución, será rechazado, porque el mundo no ama la justicia. Cada día el mundo se corrompe más y más, y está en tinieblas, bajo el gobierno y el poder de Satanás. Así que si a mí me han odiado, dice Cristo, si a mí me han rechazado, lo harán con vosotros. Pero la promesa está dada: gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No se entristezcan, no se depriman, no se angustien. Al contrario, dice el Señor, gócense, alégrense, porque en la medida que ustedes sufren, en esa medida recibirán galardón. Pablo dice que no es de comparar los sufrimientos de esta vida con la gloria que será revelada en el día que Jesucristo venga. Pablo vuelve a repetir y dice que esta leve y momentánea tribulación produce cada vez un eterno peso de gloria. Así que, amados hermanos, sigamos adelante, gocémonos, alegrémonos, porque somos un pueblo bienaventurado, un pueblo grandemente bendecido, un pueblo que Dios dice de cada uno de nosotros cuando le obedecemos: este es mi hijo o mi hija amada, porque nosotros somos amados en el amado que es Cristo. Él nos ama, Él nos consuela, Él nos fortalece en medio de las persecuciones de esta vida. Bienaventurados somos porque hemos sido llamados para tener una relación íntima y personal con Dios. Hemos sido llamados al reino de los cielos para conformar nuestra vida conforme a la palabra del Señor. Ella es la que nos santifica y nos purifica. Al hablar de los ciudadanos del reino, Jesucristo dijo: no son del mundo. Yo te ruego que los guardes del mal, porque no son del mundo. Santifícalos, dijo el Señor, al hablar de nosotros como ciudadanos del reino. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad, dice el Señor. Esta palabra tiene poder para cambiar, para transformar la vida de los ciudadanos del reino. Todo cristiano nacido de nuevo vive en el ámbito del gobierno y de la soberanía de Dios. Y Dios nos ha dado mandamientos, leyes, principios de vida perfectos, para que nosotros conformemos nuestra vida a esa palabra que nos santifica, que nos purifica y que nos hace cada vez más semejante a Jesucristo nuestro Señor. Así que bienaventurados somos. Desde el verso 3 podemos repetir las palabras de Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
O sea, bienaventurados los que reconocen su condición de bancarrota espiritual, porque ellos pueden, si se arrepienten y creen en Cristo, ser enriquecidos con las virtudes del reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pruebas tenemos. Dios nos da pruebas todos los días de cómo nos consuela y nos fortalece, cómo sus bendiciones son nuevas cada día. Bienaventurados los mansos, los que se conforman a la voluntad de Dios, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque vivimos en el ámbito de un gobierno de justicia, el gobierno de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y debemos de ser misericordiosos y clementes, perdonadores, porque el Señor mismo ha sido lo mismo para con nosotros. Hemos heredado bendición, hemos heredado gracia en abundancia, y esa gracia debe de reinar en nuestros corazones y debemos de ser misericordiosos y clementes para con los demás y perdonadores. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es el único que puede limpiar el corazón del ser humano. Así que, amigo y amiga, si en este momento usted siente la necesidad de ser limpiada su mente y su corazón, venga a Cristo, porque la Biblia declara que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El reino de Cristo es un reino de paz. Estamos a favor de la paz, no a favor de los conflictos ni del odio, no a favor de la guerra, no a favor de todo aquello que destruye la convivencia humana. No, somos pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que, hermanos, estas son las bienaventuranzas. Continuaremos enseñando las palabras de Cristo. Luego el Señor habla de la influencia de los ciudadanos del reino, diciendo en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor, ¿con qué será salada? La sal, si no sala, no tiene otra utilidad, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mañana continuaremos hablando de estas enseñanzas maravillosas que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Hablaremos de la sal de la tierra, hablaremos de la influencia y hablaremos que somos la luz del mundo. Hablaremos de todas estas cosas, de esta ética que el Señor enseña para que vivamos en el reino de Dios. Así que, amado hermano y hermana, yo lo espero. Espero que usted lea el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo todos los días hasta que terminemos este estudio, hasta el capítulo 7. Después continuaremos con las enseñanzas de los ciudadanos del reino, porque todo lo que habla los evangelios y todo lo que hablan las epístolas no son sino mandamientos que rigen la vida de los ciudadanos del reino de los cielos que somos nosotros. Dios pues le bendiga a usted. Recuerde que bienaventurado es aquel
que se deleita en la ley de Dios y que guarda los mandamientos de Dios. Él tendrá una generación poderosa en la tierra. Sus hijos e hijas serán poderosos en la tierra y gozarán de grandes bendiciones y les va a ir bien. Dios les bendiga. Dios les guarde hasta la próxima enseñanza. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.